Vivía en el rancho cuando solía ir con mi tío y mi primo al corte de caña. Esto muy cerca de la capital del estado, en Veracruz, que es la ciudad de Jalapa. Por cuestiones del destino, mi hermano y yo, desde muy pequeños iniciamos la vida solos, alejados de nuestros padres, que la verdad es que nunca nos vieron como sus hijos realmente. En temporada de siembra de caña íbamos con mis tíos y otros amigos a las duras jornadas de trabajo, que comenzaban desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Esto de lunes a viernes, y si se requería hasta los fines de semana teníamos que ir. Para llegar hasta el lugar de trabajo, tomábamos un camión que nos dejaba 20 minutos de este. De ahí emprendíamos la marcha a pie, hasta llegar al terreno de la siembra. Kevin, mi hermano Lalo y yo, hacíamos equipo para comer y tomar los descansos en los días de trabajo. Como es costumbre en el campo, todos compartíamos nuestros alimentos por las mañanas y al mediodía, haciendo fogatas para calentar la comida. En ese tiempo yo tomaba mucho. Era soltero y la verdad es que también irresponsable, al grado que a veces dejaba de trabajar por algunos días para andar de borracho. En una ocasión recuerdo, era sábado por la tarde, ya que habíamos cobrado nuestra raya. Con otros amigos nos dispusimos a pasar a una cantina que estaba de camino. Esta era una pequeña casita donde vendían caña de diferentes sabores y compuestos de nanche. Este lugar lo solíamos frecuentar. El camino para llegar a esta era bastante largo, además de que teníamos que atravesar un pequeño arroyo. Todo esto en medio de árboles de fruta y alguno que otro limonar. Nos pusimos bastante ebrios después de tomarnos varias botellas de caña. Ya me sentía algo cansado, por lo que decidí retirarme del lugar. Para esto serían ya las 8 de la noche aproximadamente. Comencé a caminar, al mismo tiempo que encendía un cigarro, y solo la luz de la luna me acompañaba. El camino era una sola vereda en medio de la maleza. Paré de pronto por un momento, pues sentí la necesidad de ir al baño. Miré a mi alrededor y busqué un lugar adecuado para ello, cuando de repente escuché como el gruñir de un perro. Esto se escuchaba en medio del camino. Al voltear, vi lo que parecía ser un enorme animal, que figuraba ser un perro, pero este de dimensiones muy grandes. Su color era negro, más negro que la misma oscuridad de la noche. En sus ojos parecía que había fuego. Este ser comenzó a caminar hacia donde yo estaba. De inmediato me puse en alerta y desenfundé mi machete. Aquel perro, mientras se acercaba más a mí, se paró en dos patas, al mismo tiempo que me decía con una voz de ultratumba: «Llevas prisa, amigo. La noche apenas comienza, y pueden pasar muchas cosas en tu camino». Al escuchar esto pude sentir como los vellos de mi piel se erizaban, y logré darme cuenta que aquel ser se burlaba de mí. Por instinto arranqué a correr hacia un lado del camino. Sentía que la sangre se me helaba sin siquiera poder ver el lugar donde pisaba. Solo podía escuchar detrás de mí aquellos terribles pasos. No volteé hacia atrás por ningún motivo. Poco a poco lo fui escuchando más lejos cada vez, hasta que de pronto tuve que detenerme, pues me encontraba completamente exhausto y sin aliento. Después de algunos segundos de recuperarme, pude notar a lo lejos 3 bolas de fuego subiendo a la copa de un árbol, justo en el mismo lugar donde había aparecido aquel enorme perro. Jamás supe con exactitud si esas bolas de lumbre tenían relación con aquel animal, pero de lo que puedo estar completamente seguro es que se trataba de brujas y de un gran nahual. Fue mi abuelo quien me contó la siguiente historia. Dice que cuando él era joven vivía en un rancho. Se dedicaba a las labores del campo como lo es a la siembra de maíz. Cuenta que en ese entonces apenas andaba rondando los 15 años, y ya tenía sus intenciones con la abuela. Cierta noche, cuando regresaba de la casa de ella, cuenta que en el camino de regreso, él venía montado en su caballo, y que al pasar justo enfrente del camposanto del poblado, se le atravesó una enorme mula de color negro, con un jinete al lomo. No parecía del lugar, pues no lo reconocía. Mi abuelo, al ser un hombre de carácter muy fuerte y atrabancado, en ocasiones muy problemático, dice que al ver a este hombre,
Se imaginó que quizá lo querían emboscar, por lo que de inmediato sacó un pequeño rifle que siempre cargaba, pues a aquel jinete se le hizo una amenaza. Sin pensarlo 2 veces, este le apuntó y de inmediato intentó disparar, pero para su gran sorpresa, el rifle no funcionó, y así lo intentó por varias ocasiones más. Este estaba trabado. Sus ojos no daban crédito cuando aquel enorme jinete se alzaba en una carrera elevándose al cielo, dejando a su paso un gran destello en su camino, y en el suelo quedaba una enorme llamarada prendida. Se tiene la creencia que esto es cosa del diablo, que así hacía para despistar a los ambiciosos, pues por palabras dichas de mi abuelo, aquella llamarada era señal de que en ese lugar había un gran tesoro enterrado. Otra historia que mi abuelo me contó, le sucedió también en su adolescencia. Esto un par de años atrás antes de conocer a la abuela. El padre de mi abuelo tenía yuntas para trabajar el campo. Los bueyes que tenía eran de los mejores y mejor pagados del lugar donde ellos vivían. Estos por las noches se dejaban amarrados en una galera o en un machero como se les llamaba en ese tiempo. El lugar era pequeño y todo cerrado. Cuenta que una noche su papá comenzó a escuchar cómo los animales golpeaban fuertemente en los troncos que sostenían la galera. Estos golpes eran tan fuertes que se escuchaban hasta el dormitorio. De inmediato este se levantó con machete en mano, pues creía que se querían robar a los animales. Al acercarse a la galera, y estando ya frente a los animales, pudo observar cómo en medio de ellos se encontraba lo que parecía ser un hombre. Este era muy alto, con un aspecto aterrador. Este ser tenía un par de alas negras como si fuera un gran murciélago. Cuenta mi abuelo que a su padre le invadió un miedo tremendo al ver a esa horripilante criatura, pero aún así no se marchó del lugar, sino que vio cuando aquel ser extendió sus enormes alas y de un gran salto hacia el cielo se perdía en la inmensa oscuridad de la noche. Con el tiempo aquella criatura comenzó a hacer más apariciones en el rancho. Al día de hoy es mejor conocido como el hombre polilla, sobre todo en el norte del país, para ser más precisos en el estado de Nuevo León. La siguiente historia que te voy a contar me la platicó mi papá. Cuenta que él laboraba en un lugar cercano a la ciudad de Cardel, Veracruz. Era velador por las noches de un pequeño establo. Había muchos animales ahí, reses, chivos, puercos y borregos. Era de uno de sus mejores amigos. Su labor era vigilar y mantener el orden del lugar, evitar a toda costa el robo de los animales, que era muy frecuente por aquellos años. Contaba que en una noche ya entrada la madrugada, él se encontraba dando su rondín como cada noche, y alumbrándose con velas pues aún no había luz en aquel lugar. Iba tras los corrales de los cerdos cuando de pronto pudo ver cómo entre los cerdos más pequeños salía una pequeña criatura que asemejaba como un recién nacido, pero este caminaba sobre sus 2 pies, algo verdaderamente ilógico para una criatura de esa edad. Cuando vio esto mi padre tomó un pequeño tubo de metal e intentó abalanzarse sobre ese pequeño ser, pero este al darse cuenta de sus intenciones, se aventó hacia mi papá mordiéndolo con gran fuerza en una de sus piernas. Cuenta mi padre que como pudo se zafó de ese miserable ser y salió corriendo hacia el cuarto donde solía descansar y cubrirse el frío por las noches. Al entrar cerró rápidamente lo mejor que pudo la puerta y a los pocos segundos pudo escuchar cómo golpeaban la misma, así como también alrededor del cuarto se podía escuchar como si varios animales rasguñaran la madera al mismo tiempo. Además en el techo podía verse a través de la lámina que alguien caminaba sobre ella. Por un momento mi padre pensó en salir corriendo de ese cuarto, pero desistió de la idea, pues sabía que a esas horas de la madrugada no sería fácil encontrar otro refugio, pues las casas más cercanas estaban bastante lejos, y ni siquiera había luz como para sentirse seguro. La única idea que persistió fue en rezarle a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, que colgaba en la pared de aquel cuarto. Dice que poco a poco fueron cesando los golpes y ruidos que se escuchaban, hasta que todo quedó de nuevo en completo silencio. Ahí se quedó refugiado hasta que amaneció. Esto al escuchar los primeros cantos de los gallos y a los cerdos hacer ruido, señal de que estaba por salir el sol.
cuando vio que ya había amanecido. De igual manera tomó algo para defenderse y salió a revisar a los animales, pues temía lo peor. Se encontraba confundido y todavía muy asustado, pero aún así llegó hasta el corral y pudo ver como algunos cerdos tenían rasguños y marcas de mordidas en sus patas, vientre y lomo. Es bien sabido que los animales pueden pelear sin morderse entre ellos, pero aquellas marcas eran muy diferentes. Semejaban ser dientes pequeños. Cuando revisó los demás animales, pudo ver como a uno de los becerros le faltaba un pedazo de la oreja. Algo sumamente extraño para mi papá. No encontraba razón de todo lo sucedido esa madrugada. Le contó a su amigo dueño del establo todo lo sucedido, pero este solo se limitó a decir que de eso no le dijera nada a nadie, pues no quería tener problemas, cosa que le pareció muy extraña a mi papá. Pero así fue, jamás le contó a nadie más esta experiencia. A mí me lo platicó muchos años después de ocurrido el suceso. Trabajo como contadora de una empresa en un pueblo llamado Alto Lucero en Veracruz, cercano a la capital, lugar donde nací y crecí, pero que por cuestiones laborales me he desempeñado en este pequeño pueblo tan acogedor. Era muy pequeña cuando comencé a vivir cosas bastante extrañas que me introdujeron al mundo de lo desconocido. Estaba ya en el kinder. Perfectamente recuerdo que podía ver y hablar con una niña en casa, que estaba segura que nadie más podía ver, excepto yo. Por mi corta edad aún mis padres no creían lo que yo les decía. Creían que solo lo inventaba, pero no era así. Aquella niña se llamaba Erika. Curiosamente solo la veía en la parte de abajo de la escalera de la casa donde vivíamos. Por esas fechas era hija única. Mis hermanos aún no nacían. Por las noches cuando dormía Erika me hablaba. La podía escuchar en mis sueños. Me llamaba con señas a la vez que decía: ven, jugando nos iremos, jugando descansaremos. Palabras que cada vez que recuerdo aún me hacen sentir muy nerviosa. Tendría escasos 4 años, pero lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Tiempo después aquello se fue haciendo más agudo y constante. Pasaron de voces y señas a pequeños arañones y marcas en mis piernas. Cada día conciliaba menos el sueño. Las pesadillas se hacían más frecuentes, tanto que mis padres optaron por llevarme con una vidente o bruja. Esta me hacía limpias y pequeños rezos entre Padres Nuestro y algunos otros en lenguajes que no entendía. Todo se calmó por un lapso de tiempo. Pasaron los años y cumplí los 14. Iba a la secundaria. Decidí ingresar a un pequeño grupo de la Iglesia Católica llamado El Nuevo Mundo. Era un grupo de personas con problemas de adicciones, violencia familiar y problemas o trastornos como el que yo padecí en mi niñez, con seres de oscuridad. Asistía 3 veces por semana. Se daban pláticas acerca de la bondad y el amor, dejando en claro que el poder de Dios, la Virgen y todos los santos siempre estará por encima de cualquier ente o ser de oscuridad que se quiera entrometer en tu vida. En aquel grupo me tocó mirar cosas aún más extrañas. Hubo sucesos inexplicables que a continuación voy a relatarles. Algunas de estas cosas son difíciles de contar, pues siempre fui una joven muy sensible y no me gustaba estar cerca de estas situaciones. Un día lunes había misa con el grupo. Ese día tocaba convivencia con personas que se integrarían apenas con nosotros, y como bienvenida siempre se les preparaba un convivio. Cada uno de los integrantes llevaba una comida. Era una tarde nublada, casi caía la noche. La líder del grupo, una señora originaria de Pachuca, o la Madre Inés como todos le decían, era una mujer noble y de muy buen corazón, pero con carácter muy fuerte a la hora de hacer rezos especiales y exorcismos junto con el padre del pueblo. De pronto uno de los integrantes nuevos en aquella tarde comenzó con un pequeño ataque de nervios. Al menos eso parecía al principio, ya que después de unos minutos comenzó a tener ataques epilépticos. De inmediato la Madre Inés se acercó a él con rosario en mano, ya que dijeron todo parecía ser indicios de estar poseído. Algunas de las personas ahí presentes se comenzaron a retirar del lugar, como si algo supieran. Yo estaba con los nervios de punta, pues a pesar de que no era nueva en el grupo, no tenía la experiencia en esas situaciones. Llevaron al muchacho dentro de una capilla que había en el lugar.
misma que contaba con algunos otros apartados donde tenían bastantes figuras religiosas, cuadros de la Virgen, entre otras cosas. La madre Inés me llamó con ellos. Aquella persona poseída de un momento a otro. Empezó a hablar en otro idioma, pues yo no entendía lo que decía, aunque después supe que eran groserías a todos los ahí presentes. Escupía lo que parecía ser espuma amarilla, que despedía un olor horrible, fétido. Entre 4 hombres lo tomaron de las piernas y los brazos, intentando someterlo, pero era inútil. Este muchacho poseía una fuerza colosal. A todos los movía de un lugar a otro como si estos no pesara nada. La madre Inés, al presenciar esta grotesca escena, pedía que lo mantuvieran quieto a como diera lugar, mientras ella hacía por rociarle agua bendita en la frente. Pero cada vez que lo intentaba, este se retorcía dando alaridos de dolor como si fuera una bestia. Por instantes escuchaba claramente los mugidos que hace un toro de dolor. Era en verdad algo espeluznante lo que ahí estaba pasando. Yo solo miraba incrédula todo aquello. De repente él se quedó quieto y dirigió su mirada hacia mí, dibujando en su cara una sonrisa como si se burlara de mí. Intentó pararse y alcanzarme. Acto seguido corrí a la salida con todas mis fuerzas. Creía que esa cosa me haría daño. A lo lejos podía escuchar esa risa burlona de aquel chico. El miedo se convirtió en pánico, y no pude evitar irme a mi casa inmediatamente. Ya era tarde para aquel momento, por lo que pedí un aventón a unos conocidos en el camino. Al llegar a casa mi mamá notó que algo raro me ocurría. Me veía nerviosa. No cené ni dije palabra alguna. Me fui directo a la cama, pero mi mamá me alcanzó para ver si todo estaba bien. Le dije que sí, que solamente había sido una tarde muy pesada y que quería descansar. No tuve el valor ni la seguridad de contarle todo lo sucedido. Tal vez no me creería y me tomaría loca. Así que, llena de dudas, miedo e incertidumbre, me acosté en la cama con un solo objetivo: dormir y olvidarme por completo de todo. No supe cómo, pero me quedé profundamente dormida. Ya serían las 2 de la mañana, cuando unos pequeños dedos en mis piernas me harían despertar, acompañado de esa sensación de que alguien se sienta en la orilla de tu cama. Quise tomarlo a la ligera y pensé que era mi madre. Segundos después sentí otro movimiento, y fue cuando alcé la mirada. Logré ver claramente la silueta de un hombre sentado a la orilla de la cama. Rápidamente quise gritar, pero ese hombre estiraba su brazo de manera normal y me tapaba la boca. Entonces creí era una pesadilla, pero sentía tanta presión en mi boca que me hizo darme cuenta que todo era muy real. Me era imposible moverme o gritar. Fue cuando aquella entidad se desplazó hacia mí lentamente y me comenzó a abrazar obscenamente. Empezó a besarme. Cuando tocó mi boca, sentí de sus labios un repulsivo pelaje grueso y con un olor fétido. No resistí más y vomité sobre su rostro, pero seguía sin poder moverme. Intenté rezar, pero sin respuesta alguna. Mejor le lanzaba injurias, pero nada. Todo seguía igual o aún peor, pues ahora quería terminar lo que empezó. Se abalanzó sobre mí. Cerré los ojos y supuse lo peor, pero en ese preciso instante vi entrar a Bobby, un viejo gatito que teníamos en la familia desde hacía muchos años ya. Rápidamente se puso en alerta y se aventó sobre aquel ente del mal. Inmediatamente este se convertía en una nube negra que salió disparada por la ventana. Bobby estaba en posición de pelea, como cuando se encuentra con otros gatos en la calle, solo que esta vez no había sido un gato el que lo hizo ponerse en guardia. Fue hasta que esa entidad salió por la ventana que pude recuperar la movilidad. Le grité a mi mamá y esta de inmediato entró a mi cuarto acompañada de mi padre, quienes me preguntaron que qué sucedía. Llorando y abrazando a mi gato les dije que un hombre había entrado a mi cuarto. Mi padre inmediatamente le habló a la policía. Después de un rato llegó una patrulla. Yo, aún nerviosa como pude, le dije a uno de los policías lo que había vivido. Se levantó una demanda por intento de abuso, pero sin ni siquiera tener algún sospechoso y mucho menos pruebas. Esa noche los policías revisaron cada rincón de la casa, pero no encontraron rastro alguno. Lo que sí había quedado era aquel pestilente olor, cosa que no solo yo podía notar, ya que mis padres como los policías lo notaron también.
Esa madrugada fue imposible volver a dormir. Acompañamos a los policías para hacer escrita la demanda. No sabía qué pensar ni qué creer. Regresamos a casa. Decidí darme un baño. Al estar ya en la regadera, me di cuenta de algo que hasta el día de hoy no me he podido explicar. Al revisarme íntimamente, mi ropa estaba manchada de un color rojo. Mis piernas tenían moretones y rasguños. Llamé a mi mamá y le mostré. Ella también confundida. Me cuestionaba que si tenía novio, y todo aquello que conté a la policía hubiera sido solo una mentira. Pero lo negué rotundamente. Y era verdad. Por aquellos días yo no tenía pareja. Entonces mi mamá decidió llevarme al ginecólogo esa misma mañana. Me hicieron una revisión, pero no salió nada extraño. Todo estaba en orden. No había explicación alguna para aquellas manchas ni de aquellos rasguños y moretones. Pasaron los días y todo se fue calmando poco a poco. Seguía teniendo pesadillas, pero con menos frecuencia ahora. Aquella entidad, o lo que hubiese sido que me había atacado esa madrugada, gracias a Dios nunca más volvió a molestarme. Seguí asistiendo al grupo de la iglesia. Nunca supe en realidad si el mal de aquel muchacho habría tenido que ver con lo que me pasó. Con el tiempo me di cuenta que hay seres de oscuridad que suelen atacar a las personas abusando de ellas, causándoles daños físicos reales o psicológicos también. Con los años aprendí también a vivir con esa habilidad de ver y escuchar cosas de índole paranormal, sucesos que espero poder relatarles muy pronto en otra ocasión.